Buenos días, compañeros y maestro. El tema que estaremos exponiendo es la realidad de la ciencia y los métodos no científico, lógicos y científicos. El equipo está integrado por Diana Francisca Calderón Antonio, Scarlett Díaz Pineda, Eduardo Manuel Villalobos Vasco, Cintia Yurani Argüelles Fernández y Rafael del Ángel Gómez Prieto. Los temas que se estarán abordando se presentan en la siguiente diapositiva. Con esto estaremos dando inicio a nuestra exposición. Como introducción, podemos decir que el objetivo esencial de este trabajo es resumir en pocas palabras qué es la ciencia y pues así establecer las leyes que rigen a los fenómenos que son investigados y confirmar teorías que expliquen los acontecimientos que ocurren o pueden ocurrir. Prácticamente la ciencia nos rodea y nos involucra en un sinfín de actividades. Asimismo, la ciencia se pone en marcha cuando nos preguntamos cosas, en la experimentación, cuando hacemos observaciones, cuando medimos y cuando efectuamos conclusiones. Las ciencias constituyen una parte de la realidad social. Consisten en un cúmulo de actividades, de creencias, de saberes, de valores y normas, de costumbres, instituciones, que prácticamente producen ciertos resultados que se transforman en teorías científicas, en modelos y en otros productos que contienen los llamados conocimientos científicos. Pues así podemos decir que así como otros saberes que se usan para transformar al mundo, al igual se hablará de métodos científicos que es crucial en el latir de la ciencia. Prácticamente su implementación ha dado resultados increíbles y su importancia es tal que los avances que la ciencia ha logrado es por directa influencia del método. Sin duda que la ciencia necesita de algo más, de un aporte individual no negociable, que son la creatividad, la curiosidad en sí, la diversidad y la diligencia personal. Hacer ciencia es aventurarse más que nada en un viaje intelectual de, de crecimiento intenso, lleno de momentos de disfrute y creatividad de uno mismo, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación se presenta el tema de la realidad de la ciencia. ¿A qué se refiere esto? Para comprender de mejor manera lo que es la realidad de la ciencia, se debe empezar por separar ambos conceptos, realidad y ciencia. Como ya hemos visto con anterioridad en las clases, hemos hablado acerca de lo que es la realidad y de lo que es la ciencia. La realidad a lo largo del tiempo ha tenido demasiadas definiciones. Siempre ha sido tema de conversación desde lo filosófico hasta lo científico. En este caso podemos definir a la realidad como todo aquello que existe, todo aquello que está a nuestro alrededor y no simplemente se basa en todo aquello que podemos ver o que podemos sentir, sino que la realidad es todo aquello que tiene existencia. La realidad es todo aquello que existe, vaya. Y se hablan desde las cosas que nosotros podemos ver y tocar hasta todo aquello que a simple vista no podemos ni ver ni sentir, como lo son en este caso los planetas, las galaxias, los virus o las bacterias. A simple vista no los podemos ver. Necesitamos de instrumentos para poder, para poder ver su presencia. Y en esto entra lo que es la ciencia. La ciencia se ha encargado de facilitar el hecho de nosotros poder conocer la existencia de todas aquellas cosas que con anterioridad no sabíamos, de expandir nuestra realidad, si se pudiera definir de esta manera. ¿Por qué? Porque gracias a la ciencia y a sus múltiples avances y sus múltiples invenciones, se han creado demasiados instrumentos los cuales han apoyado al descubrimiento de ciertos organismos o simplemente cosas, si lo pudiéramos definir de esa manera, que han hecho que nosotros podamos descubrir
múltiples cosas que antes no conocíamos, como lo antes ya mencionado de los planetas, las galaxias, inclusive la gravedad, los virus, las bacterias, los microorganismos, y todo ese conjunto de cosas conforma lo que es la realidad. Y ahí es donde se demuestra que la ciencia ha jugado un papel muy importante, pues ha aportado demasiados descubrimientos. Gracias a la ciencia es que nosotros comprendemos de mejor manera lo que es la realidad. Definición de método. De acuerdo al significado etimológico, se entiende por método el camino que se sigue para lograr una meta. Para la realización de cualquier actividad existe un camino o forma de llegar al objetivo. En actividad cognitiva, para satisfacer el deseo de conocer la realidad, el hombre ha creado distintas formas de acercamiento. Los diferentes caminos para generar el conocimiento son los métodos. Como la realidad es formar ideas, propiedades de los números, entre otros, y factual, suelo, la caída de los cuerpos, los compuestos orgánicos, etc. Los objetos de estudio han sido abordados por el hombre a través de distintos métodos. A continuación les hablaré sobre los métodos no científicos. Para ello es importante destacar que los métodos no científicos son apreciaciones que le han permitido al hombre dar explicaciones con respecto al mundo en el que vive. Es decir, nos ha permitido dar respuestas a las dudas que se llegan a tener. Ciertamente, la mayoría de nuestras creencias reposan en la aceptación de actitudes y suposiciones que de manera reflexiva aceptamos. Estas formas de aceptar la realidad se deben al uso de los siguientes métodos. Entre ellos está la intuición, que es una proposición evidente por sí misma, que es considerada como algo verdadero, de tal manera que la explicación a un fenómeno se da de forma inmediata y sin razonar. Un ejemplo de ello es cuando se ha desempeñado una actividad durante mucho tiempo, o estamos familiarizados con alguna actividad que se nos da con facilidad. Estamos tan acostumbrados a la tarea que si nos plantean otra diferente, podemos aplicar los patrones anteriores y deducir cosas antes de que se nos explique. Por otro lado está la autoridad, la cual consiste en acudir a personas con mayor dominio para así poder sustentar las opiniones defendidas. Un ejemplo muy común de ello es la religión y la ética, ya que éstas exigen el apoyo de un texto sagrado en el que se encuentra la decisión definitiva. Aquí existen dos formas de apelación a la autoridad. La primera es cuando se carece de tiempo o de preparación para resolver un problema. En este caso, se deja la solución a lo que dice un experto. Y la segunda forma de apelación está investida de firmeza e incuestionabilidad, porque invoca la fuerza externa para sancionar sus decisiones. Por último tenemos a la tenacidad, que es el hábito que nos hace seguir creyendo en una proposición. En otras palabras, cerramos nuestra mente a toda posibilidad de cuestionamiento o elemento de juicio que lo contradiga. Por ende, las sectas religiosas, los partidos políticos, entre otros, se apoyan en este método para su acción. Es preciso señalar que estos tres métodos son inflexibles, lo que quiere decir que no aceptan que nos pueden conducir a errores. De acuerdo al significado etimológico, se entiende por método el camino que se sigue para lograr una meta. Para la realización de cualquier actividad existe un camino o forma de llegar a lograr el objetivo. En la actividad cognitiva, para satisfacer el deseo de conocer la realidad, el hombre ha creado distintas formas de acercamiento. Los diferentes caminos para generar el conocimiento son los métodos. Como la realidad es formal y factual, los objetos del estudio han sido abordados por el hombre a través de distintos métodos. Esos tres métodos son inflexibles,
no aceptan que nos pueden conducir a errores. En el inciso B nos habla sobre los métodos lógicos: inducción, deducción, analogía, análisis y síntesis. Son considerados como métodos generales ya que pueden ser empleados por todas las ciencias. Su base es el razonamiento, entendido como el encadenamiento de juicios en el que uno es consecuencia de otro o de otros. Los juicios contienen proposiciones. Estas pueden ser individuales o generales, afirmativas o negativas. Inducción es la forma del razonamiento en la que a partir de premisas particulares se llega a conclusiones generales. El método inductivo es el empleado principalmente por la ciencia. Parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones o generalizaciones. Medina Lozano nos menciona el método inductivo en 4 tipos que son el de concordancia, de diferencias, de variaciones, concomitantes y de residuos. John Stuart Mill fue quien creó los principales procedimientos de la inducción con sus 4 cánones o métodos. 1. Método de concordancia. Cuando en varios fenómenos análogos se nota una circunstancia común y solo una, esa circunstancia es la causa del fenómeno observado. 2. Método de diferencia. Si un fenómeno se observa repetidas veces que una circunstancia desaparece y también desaparece el efecto, aquella es la causa directa de este. 3. Métodos de variaciones concomitantes. Cuando un fenómeno se observa que, al provocar variaciones de una de las circunstancias que ocurren en él, varía de manera proporcional el efecto, se concluye que esta circunstancia es la causa del fenómeno. 4. Método de residuo. Si de un conjunto de causas y efectos pueden separarse algunos elementos, pues al ver que no se determinan el fenómeno, en el resto de las circunstancias debe estar la causa del efecto producido. Deducción. Forma de razonamiento en la que a partir de juicios generales se llega a conclusiones de juicios particulares. Continuando con el subtema de metodológico, tenemos la analogía. Esa es la forma de razonamiento en la que a partir de juicios particulares se llega a conclusiones particulares con objetos que mantienen una similitud. Nuestra mente es capaz de trabajar sin usar analogías. Captamos lo desconocido al buscar la similitud con las estructuras conocidas. Supone que si 2 fenómenos son semejantes en una serie de características comprobadas, deberán también coincidir en los rasgos no comprobados. Ejemplo, si a X persona le duele la cabeza y se toma una aspirina desapareciendo el dolor, y si a otra persona le duele la cabeza, le administramos el mismo tipo de pastilla pero le eliminó el dolor a la primera, considerando que dará el mismo resultado, suponemos que ambos tienen condiciones similares. Este es un ejemplo de analogía. El siguiente es el análisis. Esa es la forma de razonamiento en la que se identifican los elementos que componen un todo, su estructura, las partes, las ideas importantes. Es detectar las partes fundamentales de las cosas y buscar su relación con todo. Ejemplo, los niños desarman sus carritos, las niñas las muñecas, observan las partes y tratan de apreciar su relación con todo. Eso se refiere a que los niños comienzan a analizar la estructura, las partes de ese objeto o juguete que tienen en mano. Entonces es donde decimos que se está realizando un análisis. El siguiente es la síntesis. Es el proceso mental en el cual se integran los elementos asistidos en un todo. Va de lo simple a lo complejo, de la causa al efecto y de las partes al todo. El análisis y la síntesis están íntimamente ligados, pero no son lo mismo. Primero se detectan las partes y después se integran a un todo. Ejemplo, una vez que la niña identifica las partes de las muñecas y cómo se articulan cada una de ellas, con él todos serían capaces de reconstruir el todo, armarlo. Entonces todos los días empleamos alguno de estos métodos del metodológico. Entonces en este momento no pensamos si estamos induciendo, deduciendo, haciendo analogías, analizando o sintetizando. Entonces debemos conocer bien estos 5 tipos de métodos en el metodológico. El siguiente subtema que vamos a estar exponiendo es el métodos científicos.
Aunque es más conocido el tipo experimental, se conocen de dos más, que es el dialéctico y el descriptivo comparativo, de los cuales vamos a estar hablando en este momento. El primero, que es el dialéctico, es el método que consiste en oponer una afirmación contraria a la tesis ya existente para encontrar la síntesis o superación. El método dialéctico fue utilizado primeramente por Aristóteles, presentando la contraposición de las ideas originales con las opuestas, para dar paso a una nueva idea. Posteriormente, varios filósofos como Marx hicieron su aportación. Carlos Marx empleó para explicar la evolución de las sociedades, tomó como base las leyes de la dialéctica, en las que se expresa que absolutamente todo tiene una contradicción, la cual provoca la superación y con ello el cambio constante. Un ejemplo es el antagonismo por existencia de la propiedad privada contra la propiedad común, lo cual originó un nuevo modo de producción en la comunidad primitiva. Bueno, el siguiente es el modo descriptivo comparativo. Este método consiste en describir un fenómeno de manera intensiva, compararlo con otras situaciones afines para encontrar por analogía las similitudes y poder, en base a experiencias previas, encontrar una causa común y con ello la solución. Fue utilizado por los sociólogos para el estudio de diversas sociedades en su búsqueda de leyes que las siguen. Es el método empleado en las ciencias sociales para tratar fenómenos que pueden estar sujetos a verificación empírica, dado que el fenómeno es imposible de provocar, como por ejemplo tenemos la guerra, la revolución, la inflación. Esos son unos ejemplos. Y el siguiente, que es el conocido, es el método experimental. Este es un método propio de la ciencia fáctica. Consiste en someter al objeto de estudio a una serie de pruebas o estímulos controlados para analizar en un medio controlado su variación. Sobresalen en este método algunas características, como es el fenómeno, este fenómeno es provocado, al contrario del que vimos anterior, que de ese no se tiene, como estábamos viendo en el de método descriptivo comparativo, que este es imposible de provocar. Sin embargo, en el experimental, este es un fenómeno provocado. Se manipulan las variables para observar las modificaciones en el fenómeno estudiado. El fenómeno es repetible las veces que sean necesarias, o sea, las veces que se necesitan experimentar, y se emplea la medición para detectar los cambios en las variables. La experimentación no es necesariamente en un laboratorio, puede experimentarse auxiliando por la deducción y posteriormente creando modelos y experimentando en ellos. Uno de ellos es la astronomía, que pues como sabemos no podemos estar cerca de las estrellas, entonces pues este método ayuda mucho para su investigación y su estudio. Bueno, pues como conclusión podemos concluir, vaya la redundancia, que la ciencia es indispensable para la vida del hombre, ya que nos permite progresar en sí. Gracias a la ciencia el hombre ha conseguido modificar parcialmente la naturaleza a sus necesidades y ha logrado a lo largo del tiempo mejorar su calidad de vida. Si nos planteáramos un pequeño ejercicio mental acerca de cómo sería el mundo sin ella, veríamos que estaríamos muy atrasados y pues teníamos una baja tasa de vida o de mortalidad por, por la gran cantidad de enfermedades que nos podíamos tratar. La comunicación sería muy defectuosa, ignoraríamos muchas cosas que las atribuiríamos a fuerzas desconocidas, entre otras. El hombre necesita conocer la realidad que lo rodea, así como conocer la relación que hay entre él y el objeto o la realidad misma, para poder adaptarse o adaptarla a él. Los medios para conocer son variados, pero su finalidad es la misma. Prácticamente la ciencia no es una sola, está compuesta por muchas ciencias particulares que estudia un determinado objeto o el mismo objeto de diferentes perspectivas. Prácticamente el científico debe de ser objetivo, dejar todo lo subjetivo a un lado, tarea pues algo difícil pero no imposible, y ver las cosas tal y como son, para luego poder transmitir sus teorías a otros hombres de ciencia y al mundo en general sus saberes.
esto concluimos nuestra exposición. Se les agradece la atención prestada y aquí se encuentran las bibliografías donde extrajimos el material de